Hace unos días el Frente Nacional Anti-López Obrador instaló un campamento en el Zócalo capitalino para exigir la renuncia del presidente por estar en desacuerdo con la gestión de su gobierno. El movimiento llamado Frena anunció que permanecerá en la plancha del Zócalo hasta el 30 de noviembre, plazo que le dan al mandatario para dimitir a su cargo. Héctor, ¿qué estamos viendo? O sea, ha venido creciendo poquito a poco. ¿Cómo ves tú? ¿Es un movimiento populista de derecha en ciernes? Bueno, a ver, es un movimiento que ha crecido, que ha conseguido cosas que no había conseguido ningún otro. Ahora tiene una posición en el Palacio, en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, y también ha roto un cerco de silencio que había en los medios respecto de este movimiento, de manera que es un movimiento que va creciente. Pero yo te voy a dar, Leo, machetazo a caballo de espadas, porque la verdad, lo más interesante y más inteligente que yo he escuchado sobre este movimiento, te lo escuché a ti y quisiera que lo ampliaras aquí, te lo escuché en tercer grado. No pudiste desarrollar el argumento de que estás viendo nacer aquí un embrión de lo que habría que llamar, lo que mencionaste, un populismo de derecha. Me gustaría oír tu reflexión sobre eso. No, bueno, yo lo que dije en tercer grado, y estoy convencido, y digamos de leer muchísimos casos de la historia que tú sabes, Héctor, es que estos movimientos populistas de derecha pues crecen y crecen mucho en los contextos de graves crisis económica y de inseguridad, ¿no? Y que la sociedad los empieza a tomar como loquitos. Vaya, a Hitler le decían el loquito de la cervecería, ¿no? Porque decían que nunca iba a crecer salir de esas cervecerías allí en Múnich, ¿no? Digo, no estoy tratando de comparar eso históricamente, pero yo creo que el huevo de la serpiente está ahí, ¿no? Y creo que frente a un movimiento populista de izquierda, pues se estará gestando un movimiento populista de derecha que podría tener mucha resonancia. E insisto, aquí quiero recomendarles a todos, a ustedes y al público que nos ve, el magnífico documental El dilema de las redes sociales que está en Netflix, en cómo ahora con las redes sociales esa posibilidad de conjuntar, de galvanizar un movimiento populista de izquierda o de derecha está más que presente hoy en día con la manipulación que se puede hacer a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera. Ese sería, digamos, mi conclusión, lo que yo trataba de explicar el otro día en tercer grado, Jorge. Es muy buena. Sí. Pues mira, yo comparto buena parte de ese análisis, Leo. Creo que hay muchos ejemplos, desde luego, en Europa, pero en América Latina también conviene recordar, por ejemplo, el movimiento cacerolista en Chile en general y en Santiago en particular, entre el 72, cuando empieza, y hasta el golpe en septiembre del 73, que era un movimiento que empezó siendo de clase alta, de las señoras ricas de los barrios norte, del barrio norte de Santiago, de Los Curro, etcétera, y poco a poco se lo fue volviendo un movimiento de clase media, y luego de media baja, porque estaban todos enfrentando problemas semejantes en un momento en que la escasez, la inflación, la devaluación, el desempleo, las manifestaciones constantes, pues llegaron a movilizar y a desmoralizar a muchísima gente. Pero lo hemos visto en otros países de América Latina. No hay que equivocarse. Entonces, el análisis yo lo comparto. A mí me resultan pues muy ajenos estos movimientos, y en particular el de Frena, su anticomunismo y su cristianismo o guadalupanismo, o como se le quiera llamar, incluso su casi vocación cristera, a mí me resultan no solo ajenos, sino hasta en buena medida reprobables. No estoy seguro que ayuden. Pero eso puede ser popular. Eso es aparte. Puede ser popular, absolutamente. Sí, el Guadalupe es popular. Es popular. Sí, yo creo. Es popular. Sí. Y están ganando espacios que, en efecto, el vacío de otros sectores opositores han dejado, sin la menor duda. Y si no lo llenan unos, lo van a llenar otros. La política le tiene horror al vacío, absolutamente. Así es. Javier. Mira, yo empezaría por calificarlo no como populismo de derecha, sino populismo de derecha extrema o radical.
por lo menos yo sí veo algunos de esos elementos, desde mi punto de vista, bastante preocupantes. Hay un discurso que uno ve en sus pancartas y en entrevistas que le han hecho algunas de las personas que participan, que sí es medio escandalizante, un poco como lo decía ahorita Jorge, su anticomunismo feroz, sus teorías de conspiración. Pero se las caravanas. creen. Se las creen, bueno, Javier, por el tema de las redes sociales. Es que es impresionante eso. Pero no estamos hablando de si tienen o no tienen razón. Sí. Claro que se las creen. Sí, claro. Pero por eso yo los caracterizaría no como populismo de derecha, sino como populismo de derecha radical o extrema, o por lo menos un importante sector dentro de este movimiento. Segundo, yo no creo que tiene que ver con la coyuntura. Como saben, yo por lo menos creo que en México llevamos ya muchos años donde allá afuera entre la población hay una enorme demanda por populismo. Y lo hemos visto reflejado sin lugar a duda en la candidatura de López Obrador, una oferta populista a esa demanda populista. Incluso lo vimos con Mid y con Anaya. Y Mid, si se acuerdan, Mid se presentó como el candidato ciudadano, que no era de ningún partido político, que era un ciudadano puro, un discurso populista. Anaya o el Frente en su momento trató de ser el Frente Ciudadano, una vez más con este discurso del ciudadano puro. Eran los buenos, igual que el pueblo bueno, enfrente de los políticos malos. Y ahora vemos Frena, es decir, allá afuera hay una enorme demanda por populismo que tiene que ver con una serie de variables que siempre están presentes cuando surge demanda por populismo, según los expertos: baja gobernabilidad, corrupción, insensibilidad política de la élite, debilidad de los partidos, una crisis de representación, desencanto democrático, una larga lista de variables que si se dan, y si se dan juntos, como creo que se han dado en México en los últimos 5 o 6 años, detonan demanda por populismo. Entonces yo creo que Frena está respondiendo a esa demanda y, como decía Jorge, en un vacío en cuanto a oposición, pues se le da más espacio, por más que hoy no tengan los números. La otra cosa que es interesante es que han decidido hacer política en la calle. Sí. Y eso es interesante. Eso es interesante. Y finalmente es un verdadero reto para la derecha liberal. Y Zavala, Juan Ignacio Zavala publicó un editorial sobre el tema. Yo creo que esto representa un enorme reto para la derecha liberal, para la derecha no populista, no radical. Tienen que también dar una respuesta, sobre todo si piensan que esto es contraproducente en la lucha en contra de López Obrador. Parte de la discusión que teníamos en tercer grado, Héctor, es que es un poco dimensionar este movimiento. Parece ahorita muy chico, muy limitado, pocas carpas, en fin. Pero mi postura es que cuidado, ¿no? Porque así comienzan estas cosas, ¿no? Bueno, hay que dimensionarlo y hay que entenderlo. Sí. En el sentido de que si estamos hablando de un populismo de derecha o, como añade Javier, de derecha radical, bueno, ¿de qué se trata la derecha radical o la derecha hoy en México y en el mundo? Porque, digamos, tenemos una definición fácil de la derecha y una descalificación fácil de la derecha cacerolista, de la derecha golpista, de la derecha anticomunista, digamos, de los años 70 y 80, etc. Pero luego, pasado el tiempo y pasada la historia, resulta que ser anticomunista, visto lo que el comunismo real llegó a ser, quizá no era tan reaccionario ni tan de derecha, en el sentido de tan irracional y tan extremo como suena, sino que quizá era una manera de estar viendo una realidad y de oponerle a una realidad atroz, que era el comunismo realmente existente, una oposición que estaba enmarcada en coordenadas de la derecha de distintos países, pero esa causa en particular, quizá el tiempo le ha dado otra calificación. En todo caso, ¿podemos hablar de la derecha mexicana cristera? Sí, podemos hablar de la derecha mexicana cristera. Está presente aquí en Frena
seguramente está presente. O sea, del viejo sinarquismo, Héctor, del viejo histórico sinarquismo, dirías tú. Y de una cosa que está expulsada de la República Mexicana, que es de la catolicidad militante, de la catolicidad política, de la catolicidad que es parte fundamental de un discurso que va hacia la vida pública en busca de sindicatos, en busca de organizaciones. El movimiento cristero fue una guerra, fue también un movimiento popular, fue una guerra civil no reconocida en México, y fue una cosa que sucedió dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Había un gran periodismo cristero, había una gran organización católica de los sindicatos que Morones en los años 20 combatió porque quería que los sindicatos fuesen de la Revolución Mexicana. Es decir, es un mundo complejo, lo ha sido siempre. Lo descartamos también siempre con el liberalismo digamos, oficial Revolución Mexicana, de que eso es la derecha, y seguramente lo es. Pero de entonces para acá han pasado muchas cosas. Estamos viendo actuar en este movimiento personas que no habíamos visto en la calle, como dice Javier muy bien. Es un rasgo bien importante. Bueno, nos queda pendiente entender qué es esta derecha y en todo caso compararla con lo que tenemos normalmente en la cabeza cuando decimos derecha y ver si da, porque en esto también hay algo muy importante liberal, en el sentido de lo que ellos están, digamos, tratando de contrarrestar, es lo que ellos ven, como vemos muchos, un intento de crecimiento del autoritarismo y de la dictadura, o hacia la dictadura, o hacia la tiranía en México. De modo que yo diría que nos queda pendiente la materia de entender de qué está hecha esta derecha y en qué se parece y en qué no se parece a la derecha de que hablamos normalmente, en que estamos pensando cuando decimos la palabra derecha. Interesantísimo todo esto. Lástima que ya se me acabó el tiempo, oigan, porque sí podríamos, como siempre, los temas se dejan muchas cosas en el tintero. Pero bueno, pues se nos acabó, querido Héctor, te mando un saludo, buenas noches. Buenas noches. Querido Jorge, Javier. Ay, hasta allá, hasta Nueva York, paga tus impuestos, por favor. Sí, no. Bueno, en México también ya muerden, pero ya luego hablamos. Creo que es una buena discusión. Querido Javier, muchas gracias. Hasta la semana que entra. Buenas gracias. Noches, Jorge, Héctor, buenas noches. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.